Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ímpetu a la N. Soy Marcelo Goitiño y hoy vamos a estar hablando de la importancia de la diversificación en las inversiones. Quizás hayas escuchado alguna vez: no pongas todos los huevos en la misma canasta. Bueno, en este episodio vas a descubrir por qué esta simple frase es tan importante para proteger tu dinero y hacerlo crecer de manera inteligente. Hablamos mucho de rendimientos, riesgos y estrategias, pero si no estás diversificando bien, puedes estar construyendo tu cartera sobre una bomba de tiempo. Hoy te explico cómo y por qué diversificar con ejemplos concretos de activos financieros y no financieros. ¿Cuál es el concepto de la diversificación? La diversificación consiste en repartir tus inversiones en distintos activos financieros o sectores para reducir el riesgo. En lugar de apostar todo a una acción, criptomoneda o bienes raíces, diversificás para que si uno falla, los otros puedan compensar esa pérdida. Pongamos un ejemplo simple. Si invertís solo en acciones tecnológicas y el sector tecnológico se desploma, vas a perder mucho dinero. Pero si también tenés bonos, bienes raíces, oro, un fondo indexado global, el golpe no va a ser tan fuerte. ¿Por qué es importante entonces tener inversiones diversificadas? Y diversificar reduce el riesgo no sistemático, es decir, ese riesgo que afecta a una empresa o un sector en particular. Vamos a hablar de 3 razones clave por las que deberías diversificar siempre. La primera, como estábamos hablando, es minimizar pérdidas potenciales. Un mal resultado en una inversión no afecta tanto tu portafolio total. Por otro lado, mejoras tus oportunidades de rendimiento. Algunas inversiones van a rendir seguramente mejor en diferentes contextos económicos. Y por último, te da más tranquilidad. No estás apostando todo a un solo activo que puede derrumbarse. Como dije, diversificar es distribuir tu capital en distintos activos, sectores, regiones y horizontes temporales para minimizar ese riesgo. Vamos con un ejemplo. Si tenés el 100% de tu portafolio en acciones de empresas tecnológicas de Estados Unidos, como Apple, Nvidia y Meta, estás expuesto al riesgo sectorial y al riesgo geográfico. Si el Nasdaq 100 cae por una subida de tasas o una crisis en el sector tecnológico, perdés en todas tus posiciones. En cambio, si tu portafolio lo armás, por ejemplo, de la siguiente manera: 20% en bonos de tesoro de Estados Unidos, 15% en un ETF de mercados emergentes, 10% en un hedge fund, 10% en oro físico, un ETF como el Gold y el resto distribuido en acciones en distintos sectores y países, entonces vas a disminuir esa volatilidad global y mejorarás tu perfil riesgo-retorno. Más allá que tu portafolio esté diversificado, es importante destacar que en finanzas el riesgo nunca desaparece, pero sí lo podemos manejar, sí lo podemos gestionar. Por ejemplo, durante la crisis del COVID en marzo del 2020, el S&P 500 cayó más del 30% en semanas, pero los bonos del Tesoro a 10 años subieron. Un portafolio con acciones más bonos habría amortiguado esa caída. Como datos históricos, los portafolios diversificados como el modelo 60-40, o sea 60% en renta variable, 40% en renta fija, han tenido menos drawdown o caídas máximas que en una cartera 100% en acciones, incluso si el rendimiento total es levemente inferior. Conclusión: diversificar no significa renunciar a rendimiento, sino buscar una mejor relación riesgo-beneficio. Vayamos ahora a los tipos de diversificación que hay. Hay muchas maneras de diversificar. Te cuento las principales. Por ejemplo, por tipo de activo: acciones, bonos, bienes raíces, efectivo, criptomonedas, etc. Por sector tecnología, salud, energía, consumo, etc. Por región geográfica: invertir en mercados de Estados Unidos, Europa, Asia, América Latina, etcétera. Por ejemplo, si invertís en Estados Unidos, te va a dar mayor liquidez y mayor estabilidad. En Europa es una economía más cíclica. Asia emergente es un alto crecimiento con mayor riesgo. América Latina es mayor volatilidad para valorizaciones atractivas, por ejemplo. Otro tipo de diversificación es por horizonte temporal: inversiones de corto, mediano y largo plazo.
Puedes tener inversiones de corto plazo, por ejemplo, fondos de liquidez, money market, bonos con vencimiento corto, y a largo plazo, acciones, ETF globales, fondos indexados. Muchos inversores usan fondos indexados o ETF, como hablamos en otro de nuestros podcasts, para diversificar de forma simple y barata. Un ETF global, como por ejemplo el BT, que es el Vanguard Total World Stock, puede dar exposición directa a más de 9.000 acciones globales. Y solo puedes acceder con una sola compra y con un monto a veces ridículo, para que veas cómo puedes acceder con una sola compra a una diversificación adecuada dentro de tu portafolio. Voy a mencionarte a modo de ejemplo cómo se estructura este ETF BT, que es el Vanguard Total World Stock. Por distribución geográfica, en Estados Unidos tiene el 60% de las inversiones, en Europa el 15%, en Asia Pacífico el 10%, en países emergentes el 10% y en otros el 5%. También lo tiene por capitalización bursátil esa diversificación. Invierte en lo que se llaman las large cap, que son las empresas más grandes, el 80%, en mid caps el 15% y en small caps el 5%. Y también tiene una distribución sectorial. Invierte en sector tecnología, en empresas de tecnología el 20%, en empresas de salud el 12%, en empresas del sector financiero el 15%, en empresas del consumo el 10% y en otros sectores el restante 43%. Entonces, con una sola inversión en un ETF como por ejemplo este BT, puedes estar expuesto a casi todo el mundo, todos los sectores y empresas de distintos tamaños. Es una de las formas más simples de lograr esa diversificación global sin tener que armar un portafolio complicado desde cero y por tu cuenta. Los errores más comunes que suelen verse del lado del inversor son los siguientes: pensar que estás diversificando solo porque tenés muchas acciones, invertir en productos que no entendés, no revisar tu portafolio regularmente. A esto con lo que voy es que lo que servía hace, por ejemplo, 3, 4, 5 años atrás, ahora quizás no es lo ideal. Creer que tener 20 acciones tecnológicas es igual a estar diversificado. Usar activos altamente correlacionados sin saber. Lo que es esto es que si tenés ante un mismo estímulo del mercado, tus activos reaccionan de la misma manera, o a la suba o a la baja. Eso no es estar diversificado. Y también, por otro lado, no ignores los costos de comisión que tenés y también los taxes o los impuestos que podés tener por cobrar dividendos, por ejemplo, o intereses dependiendo del país de donde vengan. Ese es otro podcast. Ahora no, pero es algo que hay que tenerlo en cuenta con tu asesor financiero. Déjame traerte un ejemplo de cómo la gente cree que está diversificada a veces y en realidad no lo está. Estaba participando hace un tiempo de una charla entre conocidos y uno de los participantes estaba diciendo que a su entender él estaba muy diversificado porque en el mismo país había comprado apartamentos para alquilar, había invertido en una automotora y también tenía letras de ese gobierno. Claramente no está correctamente diversificado. Si quizás por sector está diversificado, pero no geográficamente. Tenía todo en el mismo país. Diversificar no es tener de todo un poco. Diversificar es tener activos que no se comporten igual en los mismos escenarios. ¿Cómo empezar a diversificar hoy mismo? Si estás empezando, no te abrumes. Acá van unos pasos concretos. Conoce tu perfil de riesgo. Ese es el primer paso. ¿Sos conservador, sos moderado o agresivo? Hay calculadoras online, puedes consultar a un asesor, hay autodiagnósticos online de cómo llegar a conocer tu perfil de riesgo. Establece también tus objetivos. Invertís para una casa, invertís para tu retiro, invertís para un viaje. Eso te va a dar el rango o el plazo al cual te vas a colocar. Y también te diría, como primer paso sencillo, es que empieces por fondos diversificados, fondos indexados o mixtos, como vimos. Es un gran punto de partida. Educate constantemente, por último. Escuchar este podcast ya es un gran paso. La diversificación no es una moda, es una herramienta clave para proteger y hacer crecer tu patrimonio. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, no te olvides de seguirnos, dejar un comentario y compartirlo con alguien que quiera empezar a invertir con inteligencia. Nos escuchamos en el próximo episodio de Ímpetu a la N. Chau.